es que el estructuralismo, al ser estático, tiene problemas que nos explican a nosotros cómo es la vida económica y cómo es la vida política, ¿no? Entonces, ese es parte también del problema. Las estructuras en política y economía, al igual que todas las estructuras que hay en la sociedad, tienen estas dinámicas y el estructuralismo se hace difícil. Y por último, es una escuela, la última escuela norteamericana, que es el integracionismo simbólico, que tiene que ver, ¿cómo decirlo? Si Talcott Parslow y Robert Merton, que era la escuela funcionalista, buscaban hacer una sociología que pudiera ayudarnos a entender la sociedad en términos generales, que se movía en terrenos de grandes implicaciones sistémicas, ¿no es cierto?, holísticas. El integracionismo simbólico se mueve en el nivel micro, en la microsociología, ¿no? Ya no en la macrosociología. ¿Y cuál es lo que trabaja fundamentalmente? Lo que llamaríamos la vida cotidiana, ¿no? Una suerte de sociología culturalista de las personas, de los individuos, ¿no es cierto? Y eso es bien interesante desde una perspectiva, por ejemplo, de entender a las personas. Entonces, se mueve mucho en el terreno de los símbolos, ¿no? Entonces, es tan importante como los hechos sociológicos observables, medibles, es los hechos culturales, los símbolos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, me imagino la carátula de Sgt. Pepper, que es un LP de Beatles. Si tú te reúnes con maníacos de la década de 60, 70, ellos te van a dar una interpretación, por ejemplo, de la foto, ¿no? Dirá quién hizo la foto, cuál es la foto, Paul está muerto, ¿no? Las flores, porque al lado hay unas flores y hay una tumba. Pero tú te muestras a tu abuelita, ¿no? Y te dirá, pues, te da otra lectura. Entonces, y así, y las nuevas generaciones que son gente que les gusta a ustedes, ¿no? Perreo, reggaetón, ese tipo de música, de repente te dan otra interpretación. Entonces, un producto cultural social, un objeto cultural social puede ser sujeto de múltiples interpretaciones. Y eso es importante que tiene la terreno simbólico, ¿no? O sea, se vuelve en el terreno de las representaciones, en el terreno de la cultura, y donde los hechos sociales son símbolos, y los símbolos son interpretados. Y eso, a la gente que se mueve en el terreno de la música, la cultura, la literatura, la poesía, ¿no es cierto?, es algo fascinante, ¿no? Fascinante. Pero sin embargo tiene el problema que se mueve solamente en el espacio micro, la vida cotidiana, se mueve solamente en el terreno de los símbolos, ¿no es cierto? Pero eso tiene que estar acompañado de, ¿no es cierto? No hay que olvidar que ese espacio de análisis micro tiene que ser visto también dentro de un escenario mayor, que es el escenario macro, ¿no? Lo particular adquiere características especiales en la medida que lo ubiquemos en un universo más amplio, que es la perspectiva macro. Bueno, esa es la crítica que se le ha hecho a May. Y para terminar, y antes de ir al break, quisiera trabajar dos autores que mencioné en el texto, que no son propiamente sociólogos, pero yo creo que uno tiene que mencionarlos, ¿no? Uno es Foucault, que ya murió, y otro es Georges Habermas. Foucault fue militante del Partido Comunista Francés, es básicamente un filósofo, yo diría, pero es un tipo que ha roto esquemas, ¿no? En el partido tenía un problema, en el Partido Comunista Foucault era homosexual, y en el partido, pues, todo era la clase obrera, la lucha de clases, el Partido Comunista Francés. Y Foucault era, por el hecho de ser homosexual, al igual, por ejemplo, que pensemos en el caso de feministas en el siglo pasado, en el XIX, por ejemplo, Flora Tristán, que Mario Vargas Llosa en su penúltima novela trata sobre Paul Gauguin, y Flora tenía ese problema en los partidos socialistas en Francia, ¿no? Hablaban de los obreros, pero al final el tema de género desaparecía. Entonces Foucault tenía ese problema, ¿no? Era marginado en el partido y la dominación de clase era la dominación más importante. El resto de dominación étnica, racial, cultural, sexual no existía. Y él se sentía muy incómodo. Cuando se retira el PC, él y Lyotard, que son fundadores de la posmodernidad como filosofía, comienzan a trabajar el aspecto micro. Trabajan temas como poder, el tema de la sexualidad. Como la sexualidad no es solamente lo que se están pensando, sino la sexualidad también puede ser un mecanismo de dominación. Y
Y una parte que para la ciencia política es muy importante, en el caso de Foucault, el análisis del poder de Foucault, ¿no? O sea, no sé si solamente estaría el poder de ustedes, pero debería haberlo visto. Foucault hace un acercamiento al tema del poder muy interesante, que yo diría que es uno de los últimas lecturas, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener siempre y cuando, ¿no es cierto?, el poder siga siendo como es hasta ahorita, ¿no es cierto?, la ciencia política, el objeto central como temática de estudio. Y por último, un autor que para mí también es fascinante, que es Jürgen Habermas. Habermas, yo diría, era el chibolito de una escuela, la escuela de Frankfurt, que se crea en 1923 en la ciudad de Frankfurt, Alemania, antes de que Hitler tome el poder. Y ellos desarrollan lo que Max Horkheimer, su director del grupo, llamaba la teoría crítica, que era entender el capitalismo a partir de la cultura, una teoría crítica que ellos desarrollaron. Y ellos, con los años, cuando Hitler sube al gobierno, en 29, 30, 31, ellos, 28, ellos migran a Estados Unidos, y de esa promoción, Horkheimer era el líder, pero había gente como Adorno que trabajaba mucho el tema de la música, Walter Benjamin trabajaba mucho el tema de la estética, Adorno, que era el filósofo del grupo, y había dos jóvenes, uno era Erich Fromm, no sé si han leído Fromm, era Fromm, es un autor muy difundido, sus libros son pirateados inclusive, pero el último del grupo era Jürgen Habermas. Bueno, Habermas, que haga una especie de Asturias, igual que Gustavo Gutiérrez, es un trabajo muy interesante. Es el último de esa brillante promoción de la Escuela de Frankfurt y ha hecho trabajos muy importantes sobre el tema de la sociedad capitalista y sobre todo las características que tiene el capitalismo hoy en el mundo y todo lo que el capitalismo produce, ¿no es cierto?, a nivel de la cultura, a nivel de los individuos y las proyecciones que esto puede tener. Muy bien, yo creo que hasta aquí hemos avanzado en esta parte introductoria, hemos avanzado en los clásicos de la sociología, y terminamos en las escuelas. Haríamos un break, un descanso, y volveríamos con el tema, bueno, cómo la sociología se desarrolló en el Perú a nivel de autores, cuáles son los más importantes, a nivel de instituciones, y terminaríamos con las conclusiones, ¿no?, que sí, ahí le dedicaríamos un poquito más de tiempo, sobre todo poniendo el énfasis en la vinculación de la sociología con la ciencia política. Ahora, señores participantes, vamos a tener 15 minutos de break. Se le hace recordar que al final de la sesión de hoy día se le va a pasar lista, ya que este primer taller por la promoción de ciencia política vale un crédito curricular. Se les hace recordar a los señores participantes no abandonar el salón, ya que al final de la sesión del día de hoy se va a pasar lista, ya que el primer taller por la promoción de la ciencia política vale un crédito curricular. Muchas gracias.